Saludos amigos, les habla Cristian Vadillo. Estamos aquí en otro video más desde el Jeep, acá en el barrio Cuchillas de Moca, Puerto Rico. En este video vamos a estar hablando sobre recientes revelaciones hechas por Jacques Vallée sobre comunicación sofisticada con entidades no humanas en programas secretos. Vamos a estar hablando de eso y también vamos a hablar de la historia del fenómeno ovni a lo largo de siglos, registros históricos de avistamientos de ovnis que forman parte de un libro que escribió en el 2009 Jacques Vallée junto con Chris Aubick, titulado Wonders in the Sky. Y vamos a también hablar sobre Fátima, la famosa aparición mariana de 1917 en Cova da Iria, Portugal. Vamos a estar leyendo la opinión de Jacques Vallée sobre ese famoso incidente y lo que investigaron Joaquín Fernández y Fina de Armada sobre el incidente de Fátima. Pero vamos a comenzar con Jacques Vallée y sus recientes revelaciones. Esto lo extraemos de un artículo escrito en orbita0mendoza.blogspot.com, traducido por Luis Emilio Anino. En entrevista con Jeremy Corbell en el podcast Weaponized, Jacques Vallée reveló que ha hablado con personas creíbles que participaron en interacciones directas con entidades no humanas en instalaciones gubernamentales secretas. Describe un programa sofisticado desarrollado hace más de 20 años en un laboratorio bajo condiciones controladas, donde especialistas de diversas disciplinas mantenían una comunicación estructurada y compleja con una entidad presentada en una instalación segura. Vallée enfatiza que cree en la veracidad de estos testimonios basándose en la credibilidad de sus fuentes, expertos especializados, no observadores casuales. Aunque no puede confirmar si la entidad era real, hecha de carne o materia, o una simulación avanzada, diferencia estas entidades de casos como el de Trinity de su libro con Paola Harris o las supuestas capturas en Brasil, sugiriendo que podrían ser controladores o de un nivel superior. Especula que si esto es cierto, podría explicar la demora en la divulgación oficial. La información obtenida sería tan abrumadora que podría desestabilizar la sociedad y la cultura humana, similar al impacto potencial de la inteligencia artificial actual. Corbell resume preguntando a si Vallée confirma la existencia de un proyecto gubernamental con comunicación directa con inteligencia no humana, a lo que Vallée responde afirmativamente, aunque con la salvedad de la posible simulación. En general, Vallée sugiere que podría existir un grupo respetable con acceso a formas avanzadas de comunicación con estas entidades, lo que justificaría una divulgación gradual y cautelosa. Vamos a citar las expresiones de Vallée durante esta entrevista. Jacques Vallée: ciertamente hemos hablado con personas que se enfrentaron a entidades y que estaban dispuestas a hablar. Conozco casos donde esto ocurrió en instalaciones gubernamentales, pero nadie habla de ello. Así que sospecho que es cierto. Basándome en las personas que he conocido, no eran quienes dirigían el programa, así que no puedo estar completamente seguro.
lo que me describieron es un proceso muy sofisticado mediante el cual podríamos interactuar con las entidades. Esas no son las entidades que se describen en Trinity en mi libro con Paola Harris. No son las entidades que fueron capturadas en Brasil, en Varginha, que aparecen en ese documental, ¿verdad? De Moment of Contact, New Revelations. Puede que sean los controladores, puede que sea la entidad de nivel superior. Si lo que me dicen es cierto, la comunicación con ellos es muy sofisticada y compleja. Así que puede que haya un grupo al que yo respetaría que tenga acceso a eso. Y esto fue hace años. Por cierto, o sea, ese informe de esa interacción en particular se realizó durante más de 20 años en un laboratorio en condiciones controladas. Si eso es cierto, entonces hay un proceso en curso en el que podríamos obtener información a un nivel muy sofisticado y eso podría ser motivo de demora, llamada divulgación, hasta que haya una manera racional de no enfrentarnos a algo tan abrumador que destruiría nuestra cultura y nuestra sociedad. O sea, ya tenemos bastante con la inteligencia artificial hoy en día, que es, ya sabes, una entidad potencialmente extraña. Es interesante porque hace un tiempo atrás vi una entrevista que le hicieron a Gary Nolan, donde habló de que hubo un grupo de científicos en un laboratorio que tuvieron una interacción con una inteligencia no humana desde otro lugar. Podría ser eso que mencionó Gary Nolan, podría estar relacionado con lo que reveló Jacques Vallée recientemente. Jeremy Corbell le preguntó a Vallée, pero entonces dice que te han informado de que existe un proyecto gubernamental quizás hace 20 años que logró establecer comunicación directa con una inteligencia no humana. ¿Y qué crees que esta información es cierta y que es una realidad? ¿Esto es lo que entiendes como cierto? ¿Es correcto? Jacques Vallée responde, no lo sé. Sí, es un hecho. Lo que no puedo determinar es si la entidad presentada era una simulación de una entidad real o si era la entidad real. O sea, si era una proyección holográfica o era físicamente estaba allí. De acuerdo a las personas con las que habló, no pudieron examinarla para ver si estaba hecha de carne, metal o algo más. Pero se les presentó en una instalación segura, de la que nunca he oído hablar en ningún otro lugar, donde hubiera una interacción estructurada y continua con ella por parte de especialistas de diferentes áreas. La persona con la que hablé era un especialista extremo, ya sabes, en una disciplina específica y no un observador casual. Jeremy Corbell le preguntó, ¿y esa podría ser una de las razones por las que debemos ser cautelosos o si hay una implementación lenta de las divulgaciones? Porque dices que podríamos ya tener comunicación con algunos no humanos. Vale, es posible que tengamos formas de comunicación o maneras de diseñar la comunicación a nivel sofisticado, con estas inteligencias que serían de un nivel superior. ¿Serán los mantids? No sabemos. Quería también ahora leer un poco, un breve resumen sobre el libro de Jacques Vallée, Wonders in the Sky, Unexplained Aerial Objects from Antiquity to Modern Times, que es una obra de Jacques Vallée y Chris Aubeck, que recopiló más de 500 informes históricos de fenómenos aéreos inexplicables, es decir, avistamientos de objetos o fenómenos en el cielo que no se pudieron identificar claramente con los conocimientos científicos de su época. En este libro, que en una ocasión o en varias ocasiones hemos hecho lives leyéndolo, hace una cobertura histórica amplia que incluye relatos desde la antigüedad hasta 1879, justo antes de que la revolución industrial transformara el cielo con globos, dirigibles y aviones. Más de 500 casos,
Cada entrada describe avistamientos o fenómenos documentados en crónicas, fuentes históricas y archivos de distintas épocas y lugares. División en periodos. El libro organiza cronológicamente los casos en secciones que cubren distintos siglos, permitiendo ver cómo las interpretaciones varían según el contexto cultural e histórico. Ilustraciones y fuentes. Incluyen más de 75 ilustraciones, referencias de fuentes originales que ayudan a comprender cómo fueron vistos estos fenómenos en su tiempo. Tipos de casos incluidos. Aunque el libro en sí no tiene una lista pública exhaustiva accesible sin el texto completo, Wonders in the Sky utiliza y analiza muchos avistamientos que también han sido mencionados en registros históricos o estudiados por investigadores. Algunos ejemplos típicos que aparecen en estudios de este tipo y probablemente forman parte del contenido del libro o son similares a los casos que documenta. Son el fenómeno celeste sobre Stralsund en Alemania en el 1665, donde testigos describieron ver objetos voladores inusuales flotando en el cielo, a veces interpretados en su momento como señales divinas o naves celestes. Apariciones de naves en la Edad Media en relatos medievales que se mencionan barcos en el cielo sobre Irlanda en el siglo VIII, interpretados en crónicas antiguas, relatos de objetos luminosos o fenómenos celestes inexplicables en distintas culturas y momentos históricos que los cronistas no pudieron identificar con cometas, meteoros u otros fenómenos naturales habituales. Los autores no solo recopilan casos, sino que también analizan patrones y cómo la percepción de estos fenómenos ha cambiado a lo largo del tiempo, integrando aspectos psicológicos, culturales y religiosos a la interpretación de los avistamientos, más allá de una simple catalogación de sucesos inexplicables. Casos históricos de fenómenos aéreos inexplicables. En Roma, Italia, en el siglo II a.C., en el 218 a.C., varios ciudadanos y soldados vieron escudos brillantes en el cielo, interpretado como señal divina durante la Segunda Guerra Púnica. En el año 743 de nuestra era, en Clonmacnoise, Irlanda, monjes reportaron barcos flotando en el cielo con luces brillantes durante varios días. En el 776 de nuestra era, en Constantinopla, Turquía, círculos de fuego se movían por el cielo nocturno. Los cronistas lo interpretaron como señales apocalípticas. En el 844, en Francia, en Reims, testigos vieron cruces luminosas en el cielo, descritas en crónicas locales como fenómeno milagroso. En el 891, en Inglaterra, Winchester, varias luces en el cielo nocturno fueron observadas por campesinos y monjes con movimientos que desafiaban explicación natural. En el 1241, en Hungría, la batalla de Mugi, soldados reportaron esferas brillantes flotando sobre el campo de batalla, consideradas presagios de la derrota. En el 1264, en Alemania, en Nordingen, luces y formas extrañas aparecieron sobre la ciudad durante varias noches consecutivas, según registros históricos. En el 1566, en Basilea, Suiza, esferas brillantes y rayos cruzando el cielo fueron observados por muchos ciudadanos documentados en crónicas locales. En el 1578, en Escocia, en Stirling, varios testigos reportaron objetos luminosos moviéndose rápidamente y cambiando de forma. En el 1676, en Francia, en París, luces misteriosas aparecieron en el cielo nocturno. Algunos describieron naves en formación. En el 1697, en Venecia, Italia, varios testigos reportaron figuras brillantes en el cielo sobre la ciudad que se movían de forma inusual. 1716, Londres, Inglaterra. Luces extrañas fueron vistas sobre la ciudad durante varias noches. Los cronistas describieron movimientos erráticos. 1751, Frankfurt, Alemania. Reportes de luces flotantes y objetos que parecían cambiar de tamaño y forma ante los ojos de los testigos. 1773, Ginebra, Suiza. Luces y formas extrañas observadas durante la noche, documentadas por astrónomos y ciudadanos. Y hay también en el libro de Jacques Vallée, Chris Aubeck, registros de Asia,
de Japón, de China, de todos lados. Patrones generales del catálogo. La mayoría de los fenómenos incluyen luces o esferas brillantes, a veces con movimientos inusuales. Los testigos eran a menudo ciudadanos, soldados, monjes o astrónomos considerados confiables. Muchas veces los fenómenos se interpretaban según la cultura o la religión de la época, como señales divinas o presagios de guerra o desastres. La consistencia a lo largo de siglos muestra fenómenos recurrentes similares a los avistamientos de ovnis modernos. ¿Ve? Ellos veían estas cosas, si vivían en Europa, veían estas cosas y pensaban que tenía que ver con Jesucristo, con el fin del mundo, que tenían que ver con juicios de Dios. Si estaban en Japón o en China, pues era algo de los dioses, dependiendo del contexto cultural y la religión de la época y del lugar. Y quiero leer ahora unas expresiones que hizo Jacques Vallée en el mismo programa de Weaponized sobre Fátima. Jacques Vallée sobre Fátima. El disco plateado que ocultó el sol ante 80,000 testigos. De las visiones infantiles a un fenómeno observado por creyentes y escépticos. ¿Ve? Aquí está, Jacques Vallée. Jacques Vallée relata el evento de Fátima en 1917, que comenzó con 3 niños pastores de entre 10 y 12 años que presenciaron una bola de luz y recibieron mensajes de una entidad en su interior. La situación se intensificó progresivamente, atrayendo cada vez más personas al lugar de las apariciones, hasta el punto de preocupar a las autoridades portuguesas. En un contexto donde Portugal era un país profundamente católico, el gobierno de la época era socialista y no creyente, lo que generaba tensión ante la creciente devoción popular hacia lo que muchos interpretaban como un milagro. En la última aparición predicha se congregaron entre 70,000 y 80,000 personas de todo Portugal. A la hora anunciada, el sol apareció cubierto por un disco plateado que permitía mirarlo directamente sin daño ocular, seguido de rayos de colores giratorios descritos por algunos como colimados. El fenómeno fue observado no solo por los creyentes arrodillados en oración, sino también por escépticos y científicos presentes. Hasta ateos estaban allí. En los campos, e incluso por un testigo indiferente que trabajaba en los campos a varias millas de distancia, quien vio el mismo disco entre el sol y la multitud. Y hay imágenes donde se ven las personas mirando al cielo. Jacques Vallée dice que había 80,000 personas allí, vieron un disco, algo plateado entre ellos y el sol. Todo empezó con 3 pastores que vieron una bola de luz y luego mensajes provenientes de una entidad en la bola de luz. Eran niños, o sea, entre 10 y 12 años. La situación se fue intensificando. Llegó un punto en que cada vez más gente iba allí. Las autoridades estaban preocupadas porque la gente decía, bueno, Portugal es un país súper católico, creen en todos esos milagros. Bueno, el gobierno de Portugal en aquel entonces, 1917, era socialista, no eran creyentes, no eran cristianos. En la última aparición predicha había 70,000 personas procedentes de todo Portugal, y eso es lo que muestran las fotografías. Muestran una gran multitud en el lugar, y luego a la hora indicada el sol quedó cubierto por un disco que se podía ver sin quedar cegado. Un disco plateado, y luego aparecieron rayos de color giratorios. También había no creyentes, había 2 científicos allí que describieron lo que vieron mientras todos estaban arrodillados a su alrededor, rezando a su alrededor mientras se proyectaban estos rayos. Lo describieron como rayos colimados. Hay testimonio de alguien que no estaba interesado en milagros, estaba trabajando en los campos a un par de millas de distancia y vio que el sol todavía estaba en el cielo y vio un disco entre el sol y la multitud y testificó sobre ello. Lo que sucedió en Fátima fue real.
de que si fue la Virgen lo que se apareció allí, no. Y vamos a leer ahora un resumen sobre las investigaciones de Joaquín Fernández y Fina de Armada. Que Joaquín Fernández aún vive, Fina de Armada falleció hace unos años, pero son dos investigadores e historiadores portugueses conocidos principalmente por sus trabajos alternativos sobre las apariciones de Fátima en 1917. En lugar de aceptar la versión tradicional religiosa, que la figura vista por los pastorcitos era la Virgen María, ellos proponen una interpretación que liga esos acontecimientos con fenómenos tipo ovni extraterrestre. Joaquín Fernández es doctor en Historia de las Ciencias en la Universidad Fernando Pessoa en Oporto, Portugal, investigador en fenómenos anómalos. Fina de Armada era una autora con diversas publicaciones sobre Fátima basadas en documentos originales y coautora con Fernández de varios libros. Su tesis principal, Fernández y de Armada sostienen que las apariciones de Fátima no se explican adecuadamente solo dentro del marco religioso tradicional, sino que pueden estar vinculadas a fenómenos que hoy asociamos a los ovnis y contactos extraterrestres. Tuvieron acceso a archivos originales de 1917 del santuario de Fátima, y según ellos, la versión oficial de la Iglesia Católica habría alterado o reinterpretado muchos detalles culturales y testimoniales del fenómeno original. Fenómeno ovni extraterrestre. En obras como Intervenção Extraterrestre en Fátima, As Aparições y un Fenómeno OVNI y Heavenly Lights argumentan que muchos elementos de los eventos de Fátima comparten rasgos con encuentros cercanos con fenómenos ovni, luz, figuras, efectos inusuales. Lo que se describió como una dama luminosa podría corresponder a una manifestación proyectada, un holograma desde un objeto o tecnología desconocida, más a una aparición sobrenatural tradicional. Según entrevistas con Joaquín Fernández, la aparente traducción religiosa de la experiencia habría sido una interpretación cultural de un contacto entre dos formas de psiquismos o realidades muy diferentes. Ejemplo, los pastorcitos describen luces brillantes y objetos en el cielo y movimientos extraños que se asemejan más a avistamientos de ovnis que a manifestaciones tradicionales de la Virgen María. Fenómenos luminosos y apariciones. Se hace énfasis en la descripción de la Dama de Luz, que eso me recuerda a Chris Bledsoe y The Lady. ¿Sí? Una luz intensa, cambios de color y brillo. La aparición que desaparece y reaparece de forma instantánea. Para Fernández y de Armada, estas características son similares a reportes modernos de ovnis y no encajan con la narrativa religiosa tradicional. Consideran que lo que se interpreta como ángeles o mensajes divinos podría ser una forma de comunicación o proyección de un fenómeno desconocido. Proyección o simulación. Esto me recuerda a lo que acabamos de mencionar de Jacques Vallée y la comunicación con entidades no humanas en un laboratorio secreto. Fenómenos físicos asociados a lo que sucedió en Fátima. Los testigos mencionan efectos físicos extraños, cambios en la temperatura ambiente, sensaciones de electricidad o presión en el aire, objetos que parecían moverse o desaparecer. Estos fenómenos, según los autores, no se ajustan a explicaciones puramente religiosas, sino que podrían ser indicativos de tecnología desconocida o fenómenos naturales aún no entendidos en 1917. La interpretación cultural y religiosa. Fernández y de Armada señalan que la Iglesia y la sociedad portuguesa de la época interpretaron estos eventos dentro de su marco cultural. La Dama Luminosa, la Virgen María.
Los mensajes, advertencias religiosas. Ellos argumentan que esto fue una reinterpretación de experiencias posiblemente no humanas, transformando un fenómeno inexplicable en una narrativa religiosa aceptable para la época. Comparación con otros casos ovni. Los investigadores comparan Fátima con otros avistamientos de luces extrañas y objetos voladores, apariciones que incluyen patrones de luz y movimientos inteligentes, testigos que experimentan efectos físicos o sensoriales intensos. Con esto sugiere que Fátima podría ser uno de los primeros reportes documentados de fenómenos que hoy se llaman ovnis, solo que reinterpretados culturalmente. La evidencia documental, ellos se apoyan en archivos originales del santuario de Fátima, las cartas y diarios personales de los pastorcitos, testimonios contemporáneos recogidos por periodistas y autoridades locales. Según ellos, los archivos oficiales omiten o suavizan elementos que podrían contradecir la interpretación religiosa tradicional. La conclusión de Fernández y de Armada: las apariciones de Fátima no pueden reducirse solo a un fenómeno religioso. Muchos detalles parecen coincidir con fenómenos anómalos o tecnológicos desconocidos, interpretados a través de la cultura y la fe de la época. Su tesis principal es que lo que se ve como milagro podría ser en parte un fenómeno físico no comprendido por la ciencia y la sociedad de 1917. O sea, en Fátima ocurrió algo. Más de 80,000 personas vieron eso. Allí hubo un avistamiento ovni y entidades no humanas estaban allí presentes. Fue un avistamiento masivo y no fue el único lugar en el mundo donde ocurrió. Aquí en Puerto Rico se dio el mismo fenómeno en 1953 y 1991 en Sabana Grande. El mismo fenómeno. Una o varias entidades no humanas, seres luminosos y el famoso milagro del sol. O sea, la gente, dependiendo su marco religioso, es como interpretaban estos fenómenos. Si hubiera ocurrido en una nación islámica, pues lo relacionarían con Alá, con los santos, con los jinns. ¿Ven? Si hubiera sido en un lugar donde la religión predominante fuera el budismo, pues lo iban a interpretar de acuerdo a su religión. Si fuera en India, lo iban a asociar a los devas, a Shiva, Vishnu, Brahma, Krishna, cualquier deidad dentro de su marco religioso. Entonces, esto no es solo eso. Es que algunos dirán, vieron, eso de los ovnis son engaños del diablo. No son engaños, son realidades que se manifiestan. Porque yo he visto algunos evangélicos diciendo, la Virgen de Fátima en verdad no es la Virgen de Fátima, es un ser extraterrestre. ¿Ok? Sí, puede ser, pero no es un engaño, es una realidad. Y si nos vamos más allá, atrás en el tiempo, como hicimos ahorita que leímos algunos registros históricos, podemos decir lo mismo acerca de la Biblia. Podemos decir que lo que los hebreos vieron eran entidades no humanas que ellos le rendían culto y llamaban Yahvé, llamaban Elohim, le rendían culto, devoción, sacrificaban animales, mataban personas para congraciarse con ellos. Es lo mismo, el mismo fenómeno. Siempre han estado aquí con nosotros, para que nosotros los humanos los interpretamos como dioses o seres sobrenaturales y les rendimos culto, adoración, devoción. Y están aquí. Muchos de ellos son seres físicos, biológicos, no humanos. Otros tienen otro tipo de naturaleza, energética o plasmoide, que están aquí también con nosotros. Estamos hablando de diferentes especies, diferentes entidades no humanas que están aquí. Unos
provienen del espacio, de otros planetas, de otros sistemas solares, de otras galaxias. Otros vienen de otras dimensiones, mundos paralelos, otros tiempos, quizás del pasado remoto o del futuro distante. Y muchos también son de aquí mismo, de la Tierra, que viven bajo el océano, bajo la Tierra, y muchos de ellos incluso caminan entre nosotros, porque se han mezclado genéticamente con nosotros. De los 8.200 millones de personas que habitan en el mundo, es muy probable que un porcentaje sean híbridos y estén caminando entre nosotros. Son temas que se deben abordar, se deben discutir, pero los fanáticos religiosos, los científicos escépticos, temen que esto sea cierto porque tendrían que comenzar de cero y reinterpretar todo lo que han afirmado como verdad absoluta. Se les caen los dogmas religiosos, los dogmas científicos. Pero está a la vuelta de la esquina el disclosure y todo será revelado. No me cabe duda de ello. ¿Estás listo para el disclosure? Yo también. Esto ha sido todo por este video. Los veo en la próxima, si Dios lo permite. UAP for life.